At the foot of the ladder, the lamb footbeds are only. En la llegada del hombre a la Luna, un zuliano universal fue investigador principal de la NASA en la misión espacial Apolo 11. Un hombre considerado por la Universidad de Harvard como una de las 100 personalidades más importantes en el desarrollo de la ciencia en el siglo XX. 100 años del natalicio del ilustre doctor Humberto Fernández Morán. Desde el comienzo de la explotación petrolera venezolana en 1922, con el reventón del Pozo Barroso II, Maracaibo inicia un crecimiento vertiginoso, como una ciudad abierta al mundo desde su puerto. Un enorme movimiento comercial despierta el interés de empresas americanas, holandesas y alemanas, con la promesa de un futuro de prosperidad. El 18 de febrero de 1924, en el Hospital Chiquinquirá de Maracaibo, nace Humberto Avelino Fernández Morán Villalobos, hijo de Luis Fernández Morán y Elena Villalobos. Un niño que desde muy temprana edad demostraría una inusual curiosidad e inquietud por el conocimiento. A los 5 años, ya dominaba el inglés como su segundo idioma. Sus primeros estudios se convierten en un auténtico peregrinaje entre Maracaibo, Curazao y New York, ante el exilio forzoso de toda su familia ante las diferencias de su padre con el gobierno gomecista. Tras la muerte del caudillo andino, a los 12 años, Humberto Fernández Morán regresa con su familia a Maracaibo a cursar estudios en el Colegio Alemán, donde el director, ante su sorprendente talento y determinación para los estudios, recomienda a sus padres seguir su formación en Alemania. Humberto Fernández Morán concluye sus estudios de secundaria en Alemania e inicia estudios de medicina en la Universidad de Múnich, obteniendo su título de médico cirujano mención summa cum laude en 1944 a los 20 años. Su acto de graduación se realiza en los sótanos de la universidad, bajo el incesante bombardeo aliado sobre Múnich en la Segunda Guerra Mundial. Al concluir el conflicto, Fernández Morán regresa a su país y hace la reválida de su título en la Universidad Central de Venezuela, donde dará clases de biofísica y con una breve estadía en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo. Entre 1945 y 1946 se especializa en neurología y neuropatía en la Universidad George Washington en los Estados Unidos. A los 22 años, Fernández Morán asiste a la Universidad de Princeton, donde en una conversación con Albert Einstein, quien le recomienda completar su formación científica y biofísica en la Universidad de Estocolmo, Suecia, a la vanguardia del mundo en estas materias. Así, en los próximos años, Humberto Fernández Morán, con una mente en constante evolución, realiza estudios avanzados de neurología, neuropatología, biofísica y microscopía electrónica en las más prestigiosas instituciones universitarias de Suecia. En medio de sus estudios doctorales conoce a Anna Brauwalius, quien será su compañera y madre de sus 2 hijas, Brígida Elena y Verónica. Durante este productivo tiempo en Estocolmo, Fernández Morán inventa el bisturí de diamante para la ultramicrotomía, que es el corte ultra fino de materiales biológicos y metálicos que permiten la observación de estructuras subcelulares. Una invención que revoluciona los campos médicos y científicos del mundo entero. En 1952, el doctor Humberto Fernández Morán regresa a Venezuela con la idea en mente de la creación de un centro de investigación de alto nivel. Así, en abril de 1954, se crea el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, lo que hoy en día es el IVIC, en una imponente edificación en las afueras de Caracas, una sede que, encabezada por Fernández Morán, sentaría las bases de la institucionalización de la ciencia en Venezuela. Una propuesta que incorporó los últimos avances de la microscopía electrónica y la construcción del primer reactor nuclear en Latinoamérica, y grandes aportes científicos que le convirtieron
en el primer centro de ciencia y tecnología del continente. En los inicios de la era democrática en Venezuela, el Dr. Fernández Morán llega a los Estados Unidos y continúa sus investigaciones. Primero en el Hospital General de Massachusetts y luego como profesor vitalicio de la Universidad de Chicago, ocupando el cargo de Enrico Fermi, uno de los precursores de la era nuclear. El Dr. Fernández Morán continúa desarrollando el concepto de la crioultramicrotomía, creando el criomicroscopio electrónico, que observa en alta resolución la estructura de complejos sistemas biológicos en estado hidratado a bajas temperaturas, que permiten develar el funcionamiento de las mitocondrias y el metabolismo de las células. A lo largo de su vida, las invenciones y descubrimientos del Dr. Humberto Fernández Morán le permitieron registrar más de 30 patentes a nivel mundial, además de hablar y dominar con fluidez 10 idiomas. En 1968, el Dr. Fernández Morán es llamado por la NASA para participar en la misión espacial Apolo 11, con la histórica misión de llevar el hombre a la Luna, donde otro zuliano ilustre, el astrofísico Héctor Rafael Rojas, haría los cálculos matemáticos para determinar el lugar más conveniente para el aterrizaje de los astronautas sobre el suelo lunar. El Dr. Humberto Fernández Morán encabeza el equipo encargado del análisis físico y químico de las rocas lunares. Cuando el hombre llegó a la Luna, en julio de 1969, y trajo a Tierra muestras lunares, nosotros, trabajando como lo que llaman ellos investigadores principales, coordinamos el examen de las rocas lunares. El Dr. Humberto Fernández Morán fallece el 17 de marzo de 1999 debido a un aneurisma cerebral. Un zuliano universal que ha dejado un legado invalorable en los campos de la medicina y la ciencia, con innumerables reconocimientos de las instituciones y universidades más importantes del mundo, incluyendo la nominación al Premio Nobel de Medicina, con la única condición de asumir la nacionalidad norteamericana, renunciando a la nacionalidad venezolana, algo rechazado rotundamente por un hombre sabio, orgulloso de sus raíces. En el marco de la Comisión Centenaria del nacimiento del científico más importante en la historia venezolana, anunciamos la creación del premio a la Academia Dr. Humberto Fernández Morán, reconociendo a los profesores universitarios destacados en la docencia, investigación y extensión. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, ha decretado el día 18 de febrero, día del nacimiento del Dr. Humberto Fernández Morán, como el Día Regional de la Ciencia, con la creación de la orden a su nombre, Dr. Humberto Fernández Morán, para las personalidades distinguidas en la ciencia y tecnología con proyección regional, nacional e internacional de nuestra región zuliana. Al cumplirse el centenario del nacimiento del ilustre doctor Humberto Fernández Morán, rendimos homenaje a un pionero de la ciencia con valiosos aportes al bienestar de la humanidad. Una memoria que merece ser preservada en el tiempo como un patrimonio de nuestra identidad. Orgullo zuliano. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.